Buenas tardes con todos, siendo ya 4:10, vamos a dar inicio a esta pequeña capacitación. Quien les saluda, el magíster ingeniero Alex Julca Bellodas, docente de tiempo parcial de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, mecánico electricista, ¿de acuerdo? Vamos primero, no sé si se puede visualizar todo conforme. Sí, 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 ok. sí, ingeniero. Bien, entonces el tema de hoy es gestión de mantenimiento de equipos electromecánicos, ¿de acuerdo? Pero vamos viendo los saberes previos que tenemos que ver que, primero, ¿qué es gestión, no? Bueno, la gestión se puede definir de la verdad de muchas y muchas maneras, ¿no? Hay bastante bibliografía respecto a esto, pero básicamente la gestión es en forma general organizar y dirigir y administrar absolutamente todos los recursos que uno tenga, ya sea humano, ya sea logístico, financieros, ¿no? Absolutamente todo, ¿no? Para poder, obviamente, alcanzar un objetivo específico, ¿no? Cuando se habla de gestión, se habla de todo un conjunto de acciones también que se tienen que tener en cuenta. Y no solamente acciones, digamos, en poder hacer una programación, en poder dirigir un documento, en poder plasmar en documentos, sino todo también tener la infraestructura y el personal idóneo, adecuado y necesario para poder realizar cualquier tipo de poder alcanzar cualquier tipo de objetivos específicos, ¿no? Y también obviamente implica tomar decisiones y hacer las coordinaciones con todas las áreas. Por algo ya se habla de gestión. O sea, la gestión involucra un poco más que solamente enfocándolo al mantenimiento, solamente mi área, ¿no? Ya es coordinar con todos. Y nosotros, como sabrán, la mayoría siempre estamos relacionados mayormente al área de producción, hablando de empresas, ¿no? De equipamiento electromecánico. Estamos relacionados siempre con el área de producción. Es más, el área de producción es lo que nos va a decir, "Oye, sí, ya tienes tu programación de mantenimiento correcto, pero sabes que tenemos un pedido urgente, la línea X, la línea 1, 2, 3, tiene que seguir operando. ¿Por qué? Porque tenemos un pedido y si no, no vamos a cumplir y siempre hay cosas y metas en general. Entonces, esa coordinación también es parte de la gestión que se tiene que realizar. Y mantenimiento, ojo, es hasta cierto punto atravesar con casi todas las áreas, ¿no? Así con la parte administrativa, así, por ejemplo, en mi área lo que pasa, se malogra una luminaria, mantenimiento, ¿no? El aire acondicionado, ya le toca mantenimiento al aire acondicionado, y el aire acondicionado es para todas las áreas administrativas. Entonces siempre si hay una relación ahí con todas las áreas involucradas, ¿correcto? Luego, ¿qué es mantenimiento, no? Como su nombre viene específico, de mantener, ¿no? Eso es lo principal que dice mantenimiento, mantener. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿No? O sea, son todas las acciones que nosotros creamos necesarios para preservar, ¿no? O restaurar, si se habla del correctivo, ¿no? Un equipo, ¿no? Una infraestructura, hasta nosotros propios hacemos nuestro mantenimiento. ¿Cómo podemos considerar nosotros un mantenimiento para nosotros, ¿no? La limpieza. ¿Cómo se hace el mantenimiento de una infraestructura? Que se habla de mantenimiento de infraestructura. Es más, hay áreas específicas donde no es el mantenimiento, no son electromecánicos, sino son civiles. Y ellos hablan de mantenimiento de infraestructura, ¿no? Renovar pintura, ¿no? Renovar equipos sanitarios, ducterías, ¿no? Inclusive cableado. Entonces ellos también hacen un mantenimiento, ¿no? De infraestructura. Pero ¿esto para qué? Para que, hablando específicamente de equipos, por ejemplo, es para que este equipo llegue a su tiempo de vida útil para la cual ha sido diseñada. Y no solamente llegue, sino que con este mantenimiento pueda extenderse, ¿no? Lo que siempre le decía a los alumnos, o sea, tú puedes realizar todo el mantenimiento, tener un mantenimiento A1, pero en algún momento tu máquina va a fallar, así que el mantenimiento no es para que le des eternidad a la máquina, sino para que cumpla su tiempo de vida y pueda extenderse en algunos casos, ¿no? Un tiempo más prolongado, ¿no? Es más, hay máquinas que se le dan, por ejemplo, las unidades móviles. Hay unidades móviles de personas de uso personal que están en perfecto estado, pero son de hace 20 años.
¿Qué implica eso? Repuestos, ¿no? Es más, en ese hace más de 20, 25 años, el consumo de combustible no estaba tan controlado como lo que hay ahora que son electrónicos, ¿no? Te inyecta exactamente lo que necesita para hacer la combustión interna. Entonces, eso hace que te vaya consumiendo, quieras o no, un poco más de combustible y sus repuestos sean más difíciles de conseguir. No, no significa que esté mal, pero ya cumplió un tiempo de vida útil. Y para nosotros, al menos para lo que yo manejo en todo lo que es mantenimiento de equipamiento electromecánico, el principal problema que nosotros tenemos es la fatiga. O sea, casi todos los equipos llegan a su máximo por fatiga, porque los equipos están constantemente, los equipos que manejamos son de uso de 16, 18 hasta 24 horas al día, ¿no? De 7 por 7, domingos, feriados y todo lo demás. Entonces, eso hace que la fatiga, obviamente el ciclo continuo, constante, sometido a la carga, hace que el equipo poco a poco, y es más, en algunos casos, sometidos a más de casi el 100 hasta el 5% adicional a su máxima carga, ¿no? A su máxima capacidad. Y ese mantenimiento pues implica también todo lo que son inspecciones. Y el mantenimiento puede ser, como todos ya conocemos, porque somos docentes, el mantenimiento preventivo, el correctivo, el predictivo y el total, ¿no? Entonces el mantenimiento implica todo eso, ¿de acuerdo? Pero como también sabemos, el único que se planifica es el mantenimiento preventivo y el predictivo que se tiene una lista de chequeos también que se podría llamar como una planificación, ¿no? Sí, pero que hablamos de mantener, como le vuelvo a repetir, es sostener un estado existente de la máquina para la cual ha sido diseñada, ¿no? Un equipamiento, una infraestructura, lo que sea, mantenerla para que pueda continuar, ¿no? Su operación en las mejores condiciones, ¿no? Y con este mantenimiento de que sea confiable, ¿no? Con respecto al tiempo, ¿no? Y que esté disponible. A nosotros, por ejemplo, lo que nos interesa, nuestro grupo esté disponible, sobre todo, y que sea confiable. Y como le decía a los alumnos, cuando no me entienden por qué disponibilidad, disponible es cuando tú lo necesites para la acción que necesites. El elemento más confiable, aunque no lo crean, es el interruptor de una luminaria. Disponible las 24 horas, todos los días de la semana está disponible para YouTube. Enciendes un interruptor, luminaria. A eso, o sea, para que se pueda entender un poco más, le decía a los alumnos el término de disponibilidad, que esté para cuando tú lo necesites. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces, ¿qué sería la gestión de mantenimiento? En general, es administrar todas las actividades necesarias del mantenimiento para garantizar que todo el equipamiento esté disponible y funcione de manera confiable. Todo el equipamiento, ya también obviamente las instalaciones y todos los sistemas, ¿no? Por ejemplo, en la foto que podemos ver ahí es un sistema de bombeo de agua residual, ¿de acuerdo? Y ese es todo un sistema y obviamente ya en la parte donde está parado el operador, ¿no? En la parte de abajo están las aguas servidas, las aguas negras, y abajo está sumergido el equipamiento electromecánico. Pero no por ser equipamiento electromecánico, solamente tengo que dedicarme al equipamiento electromecánico, ¿no? Tiene que ser que todo el sistema, incluyendo las redes de alcantarillado y incluyendo también la planta de tratamiento de agua residual, donde se depositan estas aguas. Y que todas las fosas, todo el proceso anaeróbico que haya llegue hasta el final, que el agua pueda ser devuelta a la naturaleza en las condiciones que debe ser devuelta, de acuerdo a lo que nos piden es clase 3 para riego agrario, ¿no? Entonces, todo el equipamiento, todo el sistema tiene que estar en óptimas condiciones. Y conocer el mantenimiento también, como hablamos, por ejemplo, de infraestructura, tiene que ir inclusive a la mano también de la parte civil, cuando queremos hacer mantenimiento de todo, ¿no? La parte civil tiene, no sé, tiene que volver a llenar de eso, se ha caído, o hay que resanar, o hay que pintar, o la parte que se corrosiva, ¿no? Hablamos de toda la parte de la costa corrosiva que hay, que es los fierros, los aceros de refuerzo y todo eso, todo tiene que estar relacionado, ¿no? Para que todo pueda funcionar de manera eficiente, ¿no? Y obviamente implica todo lo que es organizar, planificar y sobre todo, y en la mayoría de textos no lo dice, pero es ejecutar.
La gestión de mantenimiento es organizar, ¿no? Planificar, ejecutar. Y en la parte, para mí, la parte de ejecución vendría a ser lo principal, porque ahí es donde tenemos que poner énfasis, primero porque o sea, si nosotros ejecutamos bien, se va a cumplir uno de los objetivos que es de mantenimiento, que al final es, se reduce a costos. O sea, la empresa te ve costos. Vas a disminuir tu tiempo de paradas, correcto. ¿Qué implica? Costo, beneficio para la empresa. ¿Y qué más? Que vas a tener, ya no vas a, digamos, invertir demasiado en repuestos de maquinarias nuevas. ¿Por qué? Porque tienes un mantenimiento normal, tus máquinas están funcionando correctamente y vas a disminuir tus costos. Entonces, en la parte ejecutiva, si no tienes un buen personal capacitado y también supervisión de ese personal, vas a tener problemas. ¿No? Y ya después viene la parte de controlar, que es donde tú vas, si hizo mantenimiento correcto, vamos tomando los parámetros eléctricos, ¿no? ¿Cómo está el amperaje? Ah, está funcionando bien. ¿Cuánto megó el motor? Por decir un caso. No, el megado del motor está dentro de los parámetros, correcto. ¿Cuál es el nivel de tensión? ¿No? ¿Es el mismo que el que te suministra la concesionaria? Sí, entonces no hay no hay caída, no se siente, no hay caída de tensión, correcto, porque con uno mega toda la instalación. ¿No? El equipamiento, las líneas, las acometidas, ¿no? Todo, absolutamente todo. Entonces comienzas a controlar y ver, ¿no? Vibración, si hay o no hay y todo eso, ¿no? Y el objetivo principal es asegurar el equipamiento, ¿no? De instalaciones que operen de manera más y mejor eficiente y confiable, ¿no? Maximizando su disponibilidad y la vida útil. Lo que les estaba comentando, la disponibilidad tiene que estar disponible. En nuestro caso, en el caso, por ejemplo, de donde yo laboro, tenemos ese tema de que tiene que haber disponibilidad sí o sí. Nosotros trabajamos con agua potable y con desagüe. Y tenemos problemas si se nos malogra un equipo de bombeo de agua, dejamos una población sin agua que nos ha pasado, ¿no? Justamente por este tema, por disponibilidad. Entonces, hacemos todo eso para poder, de una u otra manera, tener en stock el equipamiento. Pero la verdad que es tan grande lo que se tiene que abarcar que a veces de una u otra manera los equipos a veces no llegan a tiempo por el área logística y un montón de cosas que pasan. Pero en sí tenemos que maximizar su disponibilidad y la vida útil mientras que estos estén funcionando. Y con eso, vuelvo a repetir, llegamos al costo, ¿no? Todo a la final es el mantenimiento, se reduce el costo. Y es más, ¿cómo nace, comienza a nacer este mantenimiento? El mantenimiento, el primero que lo ve es el área de producción. O sea, el área de producción es la que se fija, ¿no? Es que estoy perdiendo demasiado tiempo y necesito producir. Y ellos lo vean como remunerativo, ¿no? No puedo venderte, por lo tanto, no puedo cobrar, mi máquina está paralizada y no puedo cobrar. Entonces, por ahí nace en el tema productivo, ¿correcto? Bien. Y con eso se logró primero ver el tema de que la máquina tiene que seguir operando para que no pueda o no tenga que paralizar, ¿no? Y al principio, ¿cómo era? Lo que todo el mundo conoce, o sea, que solamente era correctivo y nada más que correctivo. Solamente llamaban cuando la máquina se había paralizado. La arreglaba, ¿no? Es más, ni llamaban, antes de que lo arreglaba el operador. O sea, tú contratabas a alguien que era operador y te tenía que arreglar, ver la máquina. ¿No? Y antiguamente en la primera revolución industrial, cuando hablamos de máquina de vapor, ya imaginarás cómo es todo el vapor que generaba, que era la que generaba la fuerza motriz, ¿no? Y en algunos casos había que engrasar y todo lo hacía, exactamente todo lo hacía el operador. Pero obviamente pasa el tiempo, nuevas tecnologías, como ahorita, nuevas tecnologías, ya se tiene que poco a poco ir viendo personal un poco más especializado. Y ahí donde ya comienza de una u otra manera a separarse, ¿no? El área de mantenimiento, ¿no? Pero siempre ligada a producción, hasta ahorita, ¿no?
al área de producción, siempre va a estar ligada al área de producción, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son los principios de la gestión? Organización, planeación y programación del mantenimiento, y luego viene la parte ejecutiva y control. Bien, en el tema de organización, también es el principio, el inicio. Lo que sí o sí debemos tener en cuenta para poder hacer una buena gestión de un mantenimiento, de cualquier tipo de mantenimiento. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener que definir nosotros qué es lo que tenemos, o sea, qué es lo que necesito, ¿no? ¿Qué es lo que necesito y cuánto es lo que necesito? Lo básico, por más pequeño que sea, tú necesitas un electricista, hablando de mantenimiento de equipos electromecánicos, electricista y mecánico de mantenimiento, ¿correcto? Si hablamos de automotriz, electricista automotriz y un mecánico diésel. Si estás en el tema de distribución de energía de la concesionaria, electricistas, ¿no? Entonces, tenemos que primero definir exactamente qué es lo que nosotros necesitamos para cumplir nuestras labores, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, mayormente, conforme también ha ido pasando el tiempo, el área de mantenimiento en sí ha ido tomando también su posesión, ¿no? Anteriormente no había gerencias. ¿No? No había gerencia de mantenimiento. Estábamos dentro de producción. Ahora ya no, ¿no? Ahora sí en algunos casos, pero ya se está viendo como tema aparte, inclusive, ¿no? El director de mantenimiento, el gerente de mantenimiento, ¿no? O dentro de una gerencia ya propiamente dicha, ¿no? Con su propio organigrama y con personal que tiene eh, en la mayoría de casos, personal técnico calificado. Todavía hay personal empírico en muchas empresas, pero ese personal empírico, yo conozco varios, pero que son excelentes profesionales, como torneros y soldadores inclusive. Pero poco a poco esto ha ido evolucionando y llegamos a un momento donde ya tenemos un esquema básico, ¿no? De un organigrama donde viene el gerente de mantenimiento, ¿no? El gestor de datos, que por ejemplo en mi caso estoy a cargo de la sugerencia de mantenimiento, ¿no? Sobre mí está la gerencia de operaciones. Entonces, hay un jefe de departamento, hay una persona específicamente que me ve mantenimiento de plantas de tratamiento y hay uno que me ve específicamente tema de todo lo que es línea amarilla, todo lo que es motores de combustión interna. Y el jefe de mantenimiento me ve toda la parte electromecánica, motores, bombas, válvulas, tuberías, ¿no? Todo, absolutamente todo, ¿no? Todo me ve. Entonces, ahí ya se hacen las distinciones porque es nuestra necesidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo no me hago a un mecánico automotriz en esa, que puede ver para su flota, pero mayormente eso se terceriza, ¿no? O un tornero, ¿no? Un mecánico tornero en esa, no lo veo porque no se trabaja con ese tipo de infraestructura. En cambio, por ejemplo, en mi área sí, yo tengo que tener mínimo un tornero ahí, con un buen torno para poder hacer todos mis trabajos, ¿no? Y comenzar y un buen soldador que conozca el tema. Y sobre ello solamente un supervisor, ¿no? Que es el que tiene que ver y dirigir y es el encargado de supervisar las acciones que se da, ¿no? Se coordina directamente con él, y dice, es que hoy día toca el mantenimiento X y tienes que irte a tal zona, ándate con la unidad, que es lo básico que necesitas y te vas y al día siguiente o el mismo día emites informe y nos dice, ha pasado tal o cual cosa. ¿No? En algunos casos ya se necesita un poco, por ejemplo, en algunos casos hay hasta abogados también, ¿no? Para ver un tema de licitaciones. Si soy una empresa, por ejemplo, que da servicios de mantenimiento, en algunos casos tienen hasta abogados ahí. ¿Para qué? Para que poder ver cómo poder licitar con el Estado o si tienes algún problema con un cliente, ¿no? Si que son empresas un poco más grandes que brindan este tipo de servicios, ¿no? Ya tienen todo un stack, ¿de acuerdo? Pero
una de las cosas que tienen que tener en cuenta para poder organizar, ¿no? O poder hacer una buena estructura de lo que es el mantenimiento es saber definir, ¿no? La responsabilidad que tiene cada uno. Y poder ver, así como lo ven en la imagen, un orden tanto horizontal como vertical. Sí o sí, que hay más horizontal, correcto, pero siempre tiene que ver en todas las organizaciones alguien que está arriba. ¿Por qué? Porque él va a ser el responsable de ver y velar que todo lo que él tenga a cargo, todas las áreas que tenga a cargo, funcione de la manera más responsable. Y él va a ser el responsable y es el que va a dar la cara, ¿no? Yo soy gerente, entonces yo doy la cara. Si se paralizó una máquina por mucho tiempo, a la final llaman al gerente o al subgerente o al encargado del área de mantenimiento para que él diga y determine qué pasó. Y decir y explicar, no, no hubo repuestos, el personal no vino, no, la falla ha sido externa, no ha sido parte nuestra, y dar todas las explicaciones, y él es el que es responsable de eso, entonces tiene que saber darle sus responsabilidades, ¿no? Y obviamente si es de manera horizontal, vertical, y eso ya lo tienen que definir, ¿no? Normalmente es a nivel de obreros y dentro, inclusive dentro de los obreros, ¿no? En construcción civil, el ayudante, el operario y el capataz, ¿no? Que se maneja también a nivel de obreros una jerarquía, ¿no? Y luego ya viene el supervisor, el jefe, el subgerente, el gerente, el director, el presidente del directorio, no sé, ¿no? Depende de cómo ¿no? Y ahí se tiene que definir el objetivo también del mantenimiento dentro de la organización, porque también dices, a ver, ¿cuál es el objetivo cuál va a ser el objetivo de esta área que voy a implementar el área de mantenimiento? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿No? Lo clásico, lo básico es de que la máquina, reducir el tiempo de parada entre fallas, ¿no? Y reducir los tiempos y aumentar la disponibilidad y todo lo que ya conocemos, el MTBF, el MTTB y todos los tiempos que siempre se toman en cuenta para los indicadores de gestión. ¿Bien? Luego, y tratar de minimizar obviamente las interrupciones que siempre se dan, ¿no? Y también y realizar también las coordinaciones ahí. Saber exactamente con qué área tenemos que coordinar, ¿no? Área de producción, correcto. ¿Qué produces? Agua. Nosotros producimos agua. Por esto es el área de producción es el encargado de ver que produzca agua. Entonces yo con él coordino, ¿no? Hago mi organigrama y con quién tengo que hacer las coordinaciones y establecerlas claramente, ¿no? Nosotros nos coordinamos con el área de producción, correcto. Más continuo, más el área de producción, pero también con el área de logística, que la verdad que para la mayoría de los casos el área de logística siempre hay cosas que pasan ahí, se da, no se da, hay una serie de cosas que pasan, pero justamente por eso son las coordinaciones, para que lo que uno solicite, lo que uno pida, ya sea repuestos, ¿no? Ya sea maquinarias y todos los insumos, llegue dentro del tiempo mínimo que se debe establecer, ¿de acuerdo? Y el área administrativa, por ejemplo, porque a veces necesitamos hacer, no sé, hacer una adquisición de un bien. Aparte que el área, necesitamos una unidad móvil nueva. El área logística lo compra, pero el área administrativa es el que tiene que ver el SOAT, es el que tiene que ver la placa, es el que tiene que ver para ver el área de contratar personal, es el que saca los permisos. Si necesito mover un equipamiento de provincia a provincia, la guía de remisión, toda la parte administrativa tenemos también que estar ligada. ¿Bien? Y con eso y comienza a establecer los canales efectivos que tiene que ver de comunicación, que siempre debe de existir, ¿cierto? Bien, acá hay unos esquemas básicos ¿no? De lo que es una organización propiamente dicha, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí algún punto, algo que quieran ver, establecer o algo que no quedó claro, tal vez. ¿Todo bien? Todo claro. Ok, gracias. Sí, veamos ya con la otra parte que es la programación, ¿no? Y planificación del mantenimiento. Bueno, que es el planeamiento, ¿no? Es toda la línea de acción que yo necesito a la que debo de guiarme, de ceñirme, ¿no?
para poder, poder utilizar, ¿no? Ver qué es lo que exactamente necesito o voy a hacer, ¿no? Dónde y cómo voy a realizar, ¿no? Planearlo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿No? ¿Y qué tanto recurso necesito? Y exactamente planear, y este planeamiento entonces se hace las coordinaciones, vuelvo a repetir, con el área que más está ligada, que es producción. Voy a realizarlo a tal fecha. Sí, no, no, sí, correcto. Para esa fecha no hay nada, no hay nada. Pero obviamente a veces las cosas varían. Y lo que también yo le decía a los alumnos, ojo, nosotros te damos las pautas, la guía que tú deberías de seguir para realizar tu plan, ejecutarlo y controlarlo. Pero no significa que tú lo tengas que hacer a rajatabla. ¿Por qué? Porque ¿quién te lo determina eso? A la final es quién te determina cómo debes hacerlo, mejorarlo, modificarlo, el día a día y la realidad que tú tienes en tu empresa, ¿no? Por dar un ejemplo, el fabricante me dice que te va que darle la máquina a un motor eléctrico de acuerdo al rodamiento, no sé, 6.000 horas, ¿no? Pero ese equipamiento está montado en una zona, primero, poco accesible, ¿no? No está al nivel del suelo, está elevado, ¿de acuerdo? Y si por haber motivos hubo una falla, no en el motor, sino en la parte de la acopla, en la parte mecánica, y tienes que retirar todo, entonces tú no necesitas, si estás a 5.000 horas o 4.500 o 5.500, no tienes que esperar a volverlo a montar para llegar a la semilla y el proveedor me ha dicho que tienes que bajarlo, no. Tú puedes aprovechar porque ya no vas a tener esa oportunidad nuevamente. Y eso a la final le repercute en horas paralizadas. Eso siempre lo hemos hecho en todas las empresas que hemos estado. Siempre se dice, se paraliza y se paraliza todo. Y ahí se aprovecha para hacer tanto la parte mecánica, la parte eléctrica. Cuando es planificado, se paraliza por mecánica, por mantenimiento, por todo. Si hay instrumentación, instrumentación. Y todo tiene que hacerse en ese momento. Pero si falló por ya un mantenimiento correctivo y ves que estás a poco tiempo, que sabes que en 3, 4 días, una semana tienes que realizar el mantenimiento, se ejecuta. Por eso que también la coordinación con el área de logística para tener todo tu stock de consumibles, útiles, repuestos, tengas que tener antes de, no porque la semana que viene ya viene y la semana esa justamente ese día viene, no, tú ya la tienes que tener previamente, ¿no? Entonces, se hace inclusive anual. Entonces, esto lo que pedimos es anual, ¿no? ¿Cuántas cintas aislantes anuales se consumen? Tanto, se solicita. ¿Cuántos contactores de tales características vas a agregar? Se solicita. ¿Cuántos motores necesita? Porque los motores, nosotros consumimos bastantes motores eléctricos sumergibles, bastante, de diferentes capacidades, ¿no? Y cada por lo menos 5 o 6 años tenemos que estar renovando, 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 porque el trabajo que hacen es bastante fuerte, ¿no? No significa que yo necesite exactamente que tenga que durarme, ¿no? Por ejemplo, en Minera Golfis, dentro de la minera hay una zona que es el riser, que le llaman ellos, de agua subterránea, es agua ácida. Entonces tienen un casing, un ángulo, una inclinación. Entonces, ¿qué es lo que hacían a nosotros? Era bombear el agua, la napa, y llevarlo a la represa de Relaves, y ahí vaciándose el agua. 6 meses, un año se tenía que renovar. ¿Por qué? Porque era agua ácida. Y por más que sea, ojo, acero inoxidable y todo lo demás, igualito, llega un momento que se valora, le damos 6 meses, un año, año y medio, y se acaba, ingresaba otro equipo nuevo. Renovación. Mantenimiento se le hace hay casos específicos, bien pocos, de que el mantenimiento es un poco complicado volver a hacerlo porque uno, es más fácil y más económico reemplazar en algunos casos. Por eso puedo decir eso, ya lo maneja la realidad de cada empresa, ¿no? De cada lugar. ¿Sí? Y lo que es la programación es ya la ejecución de todas las actividades de mantenimiento, ¿no? A corto plazo, ¿no? Y que tiene que ver con los recursos, tanto recursos humanos, financieros,
logísticos, para poder ejecutar, ¿no? ciertos trabajos de mantenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, primero tú planeas y luego programas. ¿Y en qué termina la final? Es un programa, ¿no? Un programa termina, lo vamos a ver qué es esto, un detalle de dónde vas a atacar, qué fecha vas a realizar el mantenimiento, ¿no? Y con su respectiva orden de trabajo. Estos dos es parte del planeamiento y es parte también de la gestión y es parte de la organización. Este, por ejemplo, es parte de los datos. También le decía a los alumnos, un mantenimiento, un mantenimiento sin datos, ¿no? Es complicado comenzar. Entonces, todo se basa, nosotros nos basamos en datos, en toda la data que existe. Inclusive cuando se habla también de mantenimiento, los famosos softwares, no sé, hay muchos, hay varios software. Uno de los primeros, el que menos utilizaba al principio cuando se utilizaba era el famoso SAT de mantenimiento, que estaba relacionado y hacía justamente esta gestión, ¿no? Estaba relacionado con logística, donde tú ingresabas el dato, ¿no? Tu stock, ligabas tu almacén, ligabas todo, te salía el anuncio, esto, ya, un poco, poca grasa, poco acintilante, ¿no? Disolvente dieléctrico, ¿no? Los ejes están por consumirse, las barras y las bocinas de bronce que tú consumes para hacer varias cosas, ya está, por entonces te avisaba y tú ibas. Pero ese no es que te lo diga, ¿no? Tú lo alimentas, ¿no? Solo no es. Tú alimentas toda esa data. ¿De dónde sale? De toda la data que has tenido que tener ya. Puesto que en todos los lugares siempre, si todos por los técnicos y el personal de mantenimiento, ya como que por impulso, lo primero que haga es sacar su cuadernito y comienza a anotar. Aparte de que tengan que rellenar un formato, aparte de que suban la información al software, aparte de todo eso, ese personal técnico lo anota. Inclusive lo anota con detalles, ¿no? Barra de un 16 de tanto por tanto, y ¿no? Bueno, algunos no saben ni seguir los materiales, de acero nomás ponen en algunos casos, ¿no? O de bronce o de acero inoxidable, ¿no? Pero ellos suponen todo, 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 absolutamente todos ellos van poniendo tanto, y eso es lo que a nosotros nos sirve, ¿no? Cuando llega una empresa nueva, la última en donde estoy, ¿no? ¿Qué es lo que hice, no? De frente al técnico, ¿no? Mecánico. ¿no? Y me sacan unos como 5 tomos de libros y comienza a explicarme ahí tal sitio, tal lugar, y nosotros manejamos, estamos en toda la región, entonces hay varias ciudades, toda la zona norte, ¿no? Toda la zona sur y parte de Chiclayo, y Chiclayo, Pimentel, Lambayeque, José Rodríguez Ortiz, San José, ¿de acuerdo? Ahora, y dentro de esto ya viene la ejecución, ¿no? Que es cuando tú realizas ya las tareas propias del mantenimiento. ¿No? Ahora, como se dice, para todo lo que es mantenimiento, es que la máquina esté bien, y la máquina tiene que ser confiable, ¿no? Lo que hablábamos al principio, y tiene que ser, lo último que lo he puesto es que tiene que, con la seguridad para que la máquina trabaje también de forma segura y que sea seguro para uno. Y lo que he puesto ahorita, ya, y de manera ecológica, ¿no? Lo que antes, por ejemplo, de manera ecológica, el famoso gas que existe para las refrigeradoras, ¿no? Antes era contaminante, ahora no hay un ecológico, ¿no? El solvente dieléctrico antes era contaminante, ahora es ecológico. Antes se utilizaba bastante, nosotros, yo me acuerdo haber trabajado, son empresas donde el petróleo, métele petróleo y con eso lava las piezas y hasta ahorita hay bastante de eso, pero no de manera ecológica ya. Ya capaz la próxima será inclusivo, no sé, pero siempre cuando uno hace las ejecuciones, siempre nos metemos al tema de también de seguridad. Está bastante ligado al tema de seguridad, la ejecución. Sí o sí, sí o sí. El tema de seguridad para lo que es el mantenimiento son trabajos de alto riesgo. Y ya sabemos cuáles son los trabajos de alto riesgo. Trabajos en caliente, ya sea soldadura, ¿no? El esmerilado, la famosa autógena también, ¿no? Excavaciones.
¿no? Espacios confinados, altura, ¿no? La concesionaria, Electronorte, altura, ¿no? Y tiene postes de 13 metros, 15 metros. La línea de transmisión también, ¿no? Los que trabajan en la línea de transmisión, ¿no? Y operar equipos, lo que son los decibeles, ¿no? La bulla, la polución. ¿No? Que, por ejemplo, nosotros, la mayoría de pozos de agua, como entenderán, no es que me voy a la esquina de la ciudad de Tucumán y ahí está, no. Nuestros pozos son retirados, zonas agrarias, ¿no? Donde hay bastante polución nosotros tenemos que ver todo eso, ¿no? Y no es que hoy me falta un perno y me voy a la esquina y lo compro, ándate aquí nomás a casa al tornillo, ¿no? Comprar un perro, ¿no? Tenemos que salir de todo eso y ver, que a veces nos pasa, ¿no? Ojo que el mantenimiento preventivo, tú por más que lo hayas diseñado, tenga tu personal técnico, algo puede pasar. Y también lo que también le digo, el tema de que tú realices tu plan de mantenimiento y ejecutes tu plan de mantenimiento al 100% no implica que tu máquina no falle. El plan la ejecución de mantenimiento preventivo no implica que la máquina de una u otra manera falle. Eso no es así. Sí o sí la máquina va a fallar. Y el que me diga que no, no, nos podemos hasta debatir de esto, pero sí o sí va a fallar. ¿Por qué? Uno, una máquina no ha sido diseñada para la eternidad. Si nunca va a fallar, significa que nunca va a tener desgaste. Y sabemos que eso no es cierto. Y lo otro, agentes externos. ¿Cómo agentes externos? Caída de tensión. Cae la tensión, la máquina, lo que nosotros llamamos puja, hace un sobreesfuerzo. Si tienes un material, imagínate un molino, un material ahí, se traba, ¿no? Ese tipo de hace torsión, revienta ejes, ¿no? Y por más que me digan, no, que mi energía es estabilizada, correcto, tú puedes tener energía estabilizada, inclusive puedes tener tus medidores que puedan, tus instrumentos de medición y todo tu control, que tengas una calidad de energía buena, pero sí o sí en algún momento va a fallar, porque inclusive los dispositivos que te ayudan a controlar esas fallas fallan. Nosotros manejamos lo que es relé de fases. Todo el equipo electromecánico, todos los tableros y tal, tú le pones un relé de fases. ¿Qué te hace el relé de fases? Primero te ve si te falta una línea. Hablamos de energía trifásica. Segundo, si hay sobre y subtensión. ¿Correcto? Los tres básicos. Tiene más, pero los tres básicos. Y pones 5% sobre y 5% sub. Y sí o sí, por pérdida y el asincronismo, obviamente. El asincronismo que también que tiene que ver para que no me cambies el sentido de giro del motor. Pero en algún determinado momento, ese relé de fases tiene un contacto, o sea, sensa, por así decirlo, y tiene un contacto seco que está ligado a la parte de control y pum, manda a paralizar. Pero eso también falla. Y cuando falla eso, te paraliza toda la máquina y aguas abajo, digamos, de todo el equipamiento, lo paralizó y la máquina pudo estar. Pero ¿por qué falló? Si yo le hice el mantenimiento. Pero ¿cuál es el mantenimiento que nosotros le hacemos a los tableros? El mantenimiento que le hacemos a los tableros es primero, visual, limpieza, polvo, soplete, brocha, trapo, lo que tú quieras, se hace el mantenimiento. Luego que viene, ¿no? Ya, ajuste de pernos, ¿verdad? Vas ajustando todos los pernos, el ítem principal, ¿no? Visualmente también ves los cables, en algunos casos comienzas a tocar los cables, si está caliente, ¿no? El estado del forro, ¿no? Del terminal, ¿no? Es que esté en buen estado, ¿no? Pero si todo estaba bien, no falló, o sea, no todo es eterno, no todo es perfecto, no todo está diseñado para que sea eterno. O sea, en algún momento va a fallar. Sí o sí, por más que tú le das el mantenimiento y me enseñes tu mantenimiento con evidencias, con fotos GPS georreferenciadas de la fecha y todo, va a fallar. Sí o sí. ¿Mm? Entonces, esa es parte ya de la ejecución. Ahora la ejecución obviamente va a variar, ¿no? Del tipo de mantenimiento que tú vas a realizar.
El mantenimiento al que debemos al menos iniciar el preventivo, para luego ya pasar a la parte de predictivo, ¿no es cierto? Pero lo que siempre uno cuando llega a una empresa o algo así, encuentra cuando es nueva o tiene fallas, ¿no? Por algo te han contratado a ti, porque hoy quiero saber que tengo demasiadas fallas en mis equipos, te contrato para que lo veas, tú vas a encontrar los mantenimientos correctivos. Entonces, la ejecución va a variar, ¿no? ¿Por qué? Porque para cuando vemos un mantenimiento correctivo, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que primordialmente es el tiempo ahí de, digamos, de restablecer el funcionamiento de la máquina? Lo primero, lo primordial es restablecer el funcionamiento de la máquina. ¿Qué pasó? Primero, desde ese problema, atoro, caída de tensión, se rompió el eje, qué sé yo. Lo primero que tú vas a querer hacer es solucionarlo en el momento. Pero es el correctivo, porque quieres que siga operando. Ya, si no puede, ya pues tendrás que ver, eso, ya sabes que ya no se da, cambie la máquina, o cierren la línea, váyanse a otra línea de producción, ¿no? Comienzas a ver toda tu logística para ya hacer el cambio que corresponda. Cuando tú no puedes solucionar un problema, lo único que te queda es así de hacer el cambio, porque te va a demorar, imagínate, un fin de semana, sábado en la tarde, anda, búscate un tornero, 5 o 6 de la tarde, lo encuentras. Tienes tu tonero propio, correcto. No, el señor ya se fue, ya tienes que llamarlo. ¿Por qué? Porque en algunos casos trabajan hasta los sábados, hasta el mediodía. ¿Por qué? Porque no todo, no siempre hay cosas que atender de emergencia, ¿no? Cuando es programado, normal, porque tú programas, sabes que tal fecha vas a tener tal actividad y tu personal de, ¿no? Tu tornero, tu soldador está ahí para que te haga lo que tenga que hacer con el mantenimiento preventivo. Pero cuando es correctivo, nosotros, la jefatura de mantenimiento, los que estamos involucrados en eso, sabrán que a ti te pueden llamar a 3 de la mañana, 2 de la mañana, 5 de la mañana, y más si tú eres el que está encargado de eso. Y a veces te llaman, ingeniero, el Eto Norte, no hay luz. Y digo, no voy a ir a correr a ponerte una canilla, ¿no? Pero ya te avisaron y tienes que hacer las coordinaciones con la concesionaria para que te restablezcan el servicio, que fue un problema externo, interno, se ve. Pero lo primero que uno hace es, cuando es correctivo o una intervención también de emergencia es que la máquina siga continuando. ¿De acuerdo? Y cuando ya es preventivo, pues obviamente solamente tú vas, ya lo tienes programado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tengo que megar el motor, ya tienes tu megómetro, ¿no? Tu pinza amperímetro, y ya de verdad, casi nadie se utiliza voltímetros. Ya no conozco a alguien que me diga, voy a llevar mi voltímetro, ¿no? Llevan su pinza porque tiene todas las funciones ahí, más su megómetro, ¿no? Ya, el caso de mecánico, ya su grasa, ¿no? Sus llaves francesas, Stilson, ¿no? Sus llaves, su torquímetro, qué sé yo, para poder ver los aprietes y los ajustes. ¿Ah? Lo que más nosotros nos perjudica es la vibración. En todo lo que es el equipamiento electromecánico, ya el personal sabe que lo que tiene que hacer primero es ver el apriete de los pernos, de toda la pernería que implica tanto la parte eléctrica como la parte mecánica y incluyendo la base. Todo equipamiento vibra, ¿no? Que el mío es nuevo, correcto, pero vibra y no siempre va a ser nuevo. No sé que pues es una empresa que pueda cada cierto tiempo renovar todo el equipo, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestro caso, nuestros motores están sumergidos en agua y están suspendidos sobre tubería. No están en base, están suspendidos, o sea, están enroscados en tubería. En el medio de una funda, no sé, 12 pulgadas y tienes un motor de 6 ahí, que está colgando. Eso no tiene base. Eso sí o sí va a vibrar, ¿no? Por ejemplo, todos los que son motobombas, ¿no? Es un motor de combustión interna. Todo motor de combustión interna vibra. Y tiene que estar bien anclado, y tiene que tener lo que nosotros llamamos para disipar, ¿no? Famoso Hebel, neoprene, ¿no? La base para que de una u otra manera la vibración pueda ser absorbida o disipada. No, no absorbida, sino disipada. Entonces, todo eso tenemos que, ya, en el mantenimiento preventivo ya, ya saben cuáles son las tareas que van a hacer, ¿de acuerdo? Pero ojo, también en el mantenimiento, cuando tú sales a hacer un mantenimiento preventivo, se puede convertir en un correctivo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando justamente lo principal, cuando el personal que se va a realizar no es el adecuado, comete un error y más bien
te rompió, no sé, un seguro, rompió, y que me ha pasado por el apriete, me rompieron la tapa del motor, ¿no? Fue demasiado el caso automotriz, porque me ha pasado el caso de la tapa, de la automotriz también, en la parte donde van los cilindros, y eso no, no llevó torquímetro, ¿no? Y fue demasiado, reventó la tapa. En ese momento, o sea, ahí se convierte en correctivo, ¿no? Ver, porque la unidad tenía que salir y todo eso, ¿no? Y ahí luego viene ya por parte, pues lo hace el capataz, el personal encargado, el supervisor o el ingeniero, ya la parte de lo que es el control, ¿no? O donde tú sales a supervisar los resultados. Obviamente que dependiendo de la cantidad de equipos, tú no vas a ir a todos los equipos a ver y si el personal lo hizo bien o mal. Tú sacas una muestra, ¿no? Sobre todo los críticos, ¿no? Me olvidé decirle que tienes que tener también, a la hora de organizar, de ver todo eso, ahí tienes que saber tú también qué es lo que vas a atacar al mantenimiento correctivo, a quién le vas a dar prioridades, cómo. Ya saben, el nivel de criticidad tiene que ver si primero, si con esa máquina para tu producción o no. Si esa máquina para tu producción, entonces a ese tú le tienes que dar prioridad. Eso es lo que tú tienes que atacar y tienes que tener tus mantenimientos, ¿no? Sí o sí, eh, al día, planificado, con repuestos y todo lo demás. No es crítico, o bueno, no es crítico, ¿no? Pero sí o sí tienes que darle mantenimiento, tienes que tenerlo también en cuenta. Y lo que le decía a los es lo que no es tan crítico y casi siempre va a aparecer, la iluminación. A no ser que sea la universidad, señor Disipán, porque tu iluminación es parte crítica, sí o sí, porque con eso los alumnos, ¿no? Aprenden. Una mala iluminación no hace que el alumno capte, ¿no? Pero en la mayoría de empresas la iluminación sí está un poco defectuosa, ¿no? No solamente tienes una luminaria, tienes un montón, ¿no? Falló uno, ya correcto, ya mañana vengo y lo cambio porque ya falló, ¿no? ¿Alguna vez han sabido de un mantenimiento de luminarias? ¿No? Sí, también existe, pero sencillo antiguamente. ¿Por qué? Porque antiguamente habían los famosos reactores, ¿no? Lo que le llamaban, y su chanchito que le decían, ¿no? Antes sí, por ejemplo, ahí en Nestlé Perú, nosotros hacíamos mantenimiento de iluminación y tenía su programación y nos daban las hojas a los practicantes. Tomen y realicen el mantenimiento de luminarias. Ahora ya no, pues, son LED. Hazle mantenimiento a un foco LED, ya no, se cambia. Y eso pasa el cambio se da con los componentes electrónicos. ¿De acuerdo? Con los componentes electrónicos se da, es bien complicado, ¿no? Tener un especialista específico, variadores, ¿no? Que hace, ve, revisa, eso sí te detecta la falla, ¿no? Esta tarjeta está mal. ¿Pero qué dentro de la tarjeta está mal? No se sabe. ¿Por qué? Pero este es el problema es la tarjeta. Cambia la tarjeta, si hay repuestos también, ¿no? Y si el variador es muy antiguo, ya no hay. Cambiar todo, quedó inservible, ¿no? Y ahí, en el control, bueno, las etapas, ¿no? La medición, la comparación, el análisis, y si hay que corregir, también se tiene que volver a corregir, ¿no? ¿Qué mides? O sea, el amperaje, y ves tus datos. Por eso le decía que los datos son básicos y fundamentales. 98 amperios, dato. ¿Cuánto consume? 98, está bien. 97, uy, excelente. 115, no, algo está pasando, ¿no? Y ahí estás utilizando el tema de comparar, ¿no? Y analizar. Oye, pero ¿por qué no? Ya, no es 98, es 100, son 2 amperios más. ¿Ya? No significa necesariamente que algo está mal, ¿no? Analizas que esta línea estuvo sometido, no sé, a un producto más blando y por lo tanto el motor no tuvo mucha carga. No, y este producto que está haciendo ahorita es mayor densidad, mayor peso específico, por lo tanto el motor va a tener un poco mayor de carga. Pero ¿cuánto es el amperaje del motor? 120 amperios, ¿ah? Sigue nomás, dale. Pero también lo quede registrado porque también algo vaya a pasar. ¿No es cierto? Y que se controlan los resultados, ¿no? Las cantidades, la calidad que tú le has aplicado también a tu mantenimiento y sobre todo el tiempo. Porque vuelvo a repetir, todo esto que ven acá se relaciona y va directamente relacionado y ligado y termina en costos. Tiempo de parada, costo. Cantidad de material a reparar, costo. ¿Qué cantidad de personal necesito para atender esto?
costo, ¿correcto? No sé si está aquí alguna duda, algo que se tenga que aclarar. Ok. La programación ya en sí y lo que es la planificación, ¿no? En la planificación nosotros tenemos que determinar qué tareas se van a realizar y cómo realizarlas. Vuelvo a repetir, esto de las acciones, de las tareas que tú le vas a inscribir ahí, va a depender, o sea, no hay una estructura fija. Nosotros damos las pautas, tú tienes que ver exactamente cómo, ¿no? Bajo qué condiciones, ¿no? La clásica de poder determinar, por ejemplo, las acciones, qué tareas, o qué tareas vas a hacer, o cuáles son las acciones de un mantenimiento preventivo un motor eléctrico. Inclusive cuando hice esta tarea, me dijeron, pedí permiso para ingresar al área, ¿no? Me ponían algunos, solicitar la orden de trabajo, ¿no? Nosotros nos realizamos netamente a la acción, ¿no? Y lo clásico, lo primero para lo que es la descripción de una tarea de mantenimiento es planificación. Después, asegurar el área. Puede ser que tengas un motor colgado en una parte que tiene tránsito, aseguras el área de abajo por donde hay personas, lo cercas. Después, si es tema eléctrico, porque la mayoría ahorita de lo que es electromecánico, sí o sí, desenergizas. Y si es un motor de combustión interna, es que quítale la llave para que no lo puedan encender y desconecta la parte del combustible, ¿no? O sea, el tema es que no le llegue energía para que no genere movimiento el equipo. Es desenergizar bajo cualquier concepto, ¿no? Si es energía hidráulica, apágate el compresor y desconecta el ingreso. Aparte de que cierras, ¿no? Desconecta la entrada de aire. Y pues y viene ahí también los famosos candados, ¿no? Bajas el interruptor y viene uno que, todo lo que están involucrados en mantenimiento son, no sé, 15 personas. Y el jefe viene y pone su candado y sobre él se ponen todos los demás. Y mientras que todos no salgan el candado, nadie se repara. No se puede poner operativa la máquina porque alguien está trabajando en un punto específico. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas acciones uno tiene que tenerlas para poder hacer su planificación, ¿no? Y obviamente los recursos, ¿no? Y esto, es decir, tú lo pones también en tu orden de trabajo, ¿no? O sea, yo mi orden de trabajo lo pongo qué lo autorizó y todo lo demás, ¿no? Y con cuántas personas son, ¿no? O sea, yo doy la indicación, X y Z tiene que irse tal persona, pero al final le pasaron el camino y la persona X tuvo que irse a otro punto, entonces solamente Y y Z hicieron el trabajo. Ya, ¿cuántas horas? Tanto, ¿no? This meeting is being Equipamientos, de recorded. un equipamiento específicamente, tú ya debes de saber o determinar cuánto personal va a estar ahí y el tiempo. Si tú designas a tres, porque sabes que son mínimo tres, y sobrado lo hacen 6 horas, ahora ya no tienes tres, tienes dos, ya no son seis, no sé, 8, 10. Para eso también te indica para poder tener, ¿no? Eso. Y como vuelvo a repetir, termina todo en costos y conduce obviamente a una mayor eficacia. Y también, ojo, aquí también en esta parte hay que tener en cuenta lo que también te puede indicar el personal técnico. A veces somos medio cerrados, o sea, yo siempre digo, en el área donde yo estoy ahorita, o sea, nosotros nos basamos en también escuchar al personal técnico que la mayoría de técnicos que tienen 15, 20 años desarrollando este tipo de actividades. Ya tú eres nuevo, 5 años, un año, ya. Recién salido de la universidad todavía, un año metido ahí. Entonces, escuchar también al personal técnico para saber cuáles son la mejor manera de poder planificar. Creo o no, siempre hay alguien que te va a decir y te va a indicar. Cuando eres nuevo en algún lugar, te va a decir. Siempre hay un alguien que dice, es que ingeniero que la otra vez o el año pasado tuvimos este problema y se hizo de tal o tal manera, o tal pata lo hizo, tal proveedor, él tiene este equipo, él lo puede hacer, ¿no?
para que se ejecuten obviamente correctamente todas las acciones, ¿no? Y eso conduce a la finales a una mayor eficiencia y si hablamos de eso vamos a reducir, ¿no? Los costos y los tiempos de parada, que a la finales, vuelvo a repetir, es mayor ingreso, ¿no? De uso de recursos, ¿no? ¿Cómo hacemos el planeamiento? ¿Qué es? Es el proceso de planeación, ahí donde identificamos qué es lo que queremos específicamente. ¿Por qué planeo hacer el mantenimiento? Porque quiero que mis equipos, nosotros hablamos de equipos, estén en buenas condiciones, disponibles eficientemente para, al final es que se lleva a que no haya paradas de plantas, ¿no? Es más, las paradas de plantas son uno de los objetivos que siempre uno, ¿no? Y uno de los indicadores que uno le pone. Cuando te van a evaluar, cuando ya se hace una auditoría, inclusive de mantenimiento, te evalúan cuántos tiempos de paradas hemos tenido en tal línea, ¿no? Hay ingenieros, señor gerente, ¿por qué? Entonces tú tienes que explicar tus resultados. Mi indicador sí, esta vez, ¿sabes qué? Ha aumentado, ¿por qué? Pero ya, sí, efectivamente ha aumentado el tiempo de parada, pero ha sido por un agente externo. ¿No? Concesionario, pero debes tener este grupo generador. Correcto, pero el grupo generador presentó una falla y se ha solicitado, no sé, repuesto, el servicio de la compra, adquisición y el área logística aún no lo ha querido, ¿no? Una catástrofe, ¿no? Lo que pasó un tiempo, el año pasado, creo, ¿no? Un gato se metió al área de celdas y paralizó toda la planta. Corrimos para ver ese tema porque un gato se metió. ¿Por qué? Porque alguien dejó en un momento que se hizo limpieza, ¿me entiendes? Dejó una ventana abierta y un gato ingresó. Un gato rostizado se vino bajo la planta. ¿No? Es un agente externo. Ya, ese sí era nuestro porque alguien se olvidó de cerrar ¿no? Una ventana. Bien. Y dentro de hay 5 pasos básicos para que tú puedas planear, ¿no? Es primero el análisis de la situación actual y formular tus objetivos, diagnosticar cuál es tu problema. Después de eso, tú haces ya la programación de actividades de mantenimiento, ejecutas las labores de mantenimiento y luego viene la etapa ya de control. Vamos a ver lo que es en sí el análisis de la situación. Tenemos que primero determinar cuántos equipos son, ¿no? Ver lo que decía la criticidad, ¿no? ¿Cuáles son mis equipos críticos? ¿Cuáles son los que tengo que, sí o sí, tengo que tener en cuenta para que si pasa algo con ese equipo, uno o lo reemplazo, ¿no? O lo reparo y si tengo todas las asesoras para poder reparar. Yo creo que la data ya es importante. ¿Por qué? Porque uno ya podría saber cuando es la criticidad. Es que acá siempre, por el material que se está procesando, no sé, demasiado húmedo, se oxida, rompe, de mucho vibra y no se puede quitar esa vibración, porque, qué sé yo. Entonces, tú ya sabes qué es lo que tendrías. O sea, no, acá tengo que tener un eje de tanto por cuanto ya inclusive maquinado. Ah, ya. Entonces, tienes que tenerlo ahí ya listo. Y por si acaso, tener un equipo adicional. En Nestlé Perú había un gemelo. En cada máquina, en cada punto crítico había un gemelo. Listo para montar. Listo. Pero el problema era que a veces, quieras o no, cuando pasa el tiempo, como motor de combustión interna, tú tienes que darle arranque, pues, ¿no? Y a veces cuando lo llevaban, oye, la humedad, estaban almacenados, de todas maneras tienen que almacenarse, pero a veces la humedad también te juega en contra. Entonces, ¿qué es lo que hacían antes lo clásico? Oye, de todas maneras, Mega, hoy está bajo el helamiento. Métele al horno o métele resistencia para bajar la humedad. Y eso también toma un tiempo, ¿no? Pero en caso, puntos críticos, lo ideal es pues, que tengas un reemplazo, no un gemelo. No siempre se puede dar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que implica eso también? O sea, imagínate, nosotros tenemos, a ver, algo de 45 pozos y 50 cámaras, nosotros llamamos cámaras a las aguas residuales, son 90, por ejemplo.
Fíjate la cantidad, el almacenaje que debemos de tener para eso. O sea, no se puede por tiempo también porque tiene que ser gestión de repuestos, que se le conoce como gestión de repuestos. Entonces tienes que saber exactamente qué. Normalmente en mi caso yo utilizo lo más pesado, ¿no? El de mayor carga, el de mayor potencia, eso sí lo tengo ahí, ¿no? Este de cada, no sé, vamos, hablamos de 150 HP, ¿no? Motor, con bomba, entonces ahí lo tengo estoqueado. Falle ese y automáticamente yo tengo que ver si lo reparo en ese, o sea, si lo puedo reparar en ese momento, si la falla no es mucho, o si tengo que reemplazarlo, ¿no? Y luego también mi diagnóstico problema, ¿por qué? ¿Qué pasó? Calidad de energía. Si tengo que ver calidad de energía. ¿Cómo disminuyo mi calidad de energía? ¿No? Carta a Electronorte para que venga a verme el problema de la calidad de energía. Mídeme mi calidad de energía. Electronorte dice, todo está bien. Cambio de cables. Cambia los cables. No, a veces también lo que pasa en la calidad de energía es cuando están demasiado ajustados o apretados o tienes un empalme intermedio, eso también te juega en contra, sí o sí. Entonces tú diagnosticas primero cuál fue el problema. Y en la mayoría de casos lo que sale es mala operación. El operador, no sé, se olvidó de hacer algo, una maniobra previa antes de poner el equipo en funcionamiento y falló el equipo, ¿no? Y a veces pasa, por ejemplo, en las bombas de succión negativa, sí o sí tienes que cebar, sí o sí tienes que cebar, si no, no funciona. Y pasa que a veces no ceban, o creen haber cebado, o no se da cuenta de que el equipo que esté ahí, simplemente hay fuga y pensaba que no, pero sí siempre hago lo mismo y funciona. Pero justo en ese momento la cheque o la válvula no tuvo fugas y fugó y no encendió. Y para nosotros se le chupa aire y es algo que no, difícil de de volver nuevamente a operar, porque una vez que chupa aire y peor si no se da cuenta, el elemento está diseñado para girar sumergido en agua y está seco. Ya se me genera es un tema de que se puede hasta reventar, ¿no? Y ahí después de que haces todo, ya tienes el análisis, ya viste cuáles son mis puntos críticos. Es más, tener mi inventario también. Mi inventario, ¿cuántos equipos tengo? Tantos. ¿De qué capacidad? Tal capacidad. Codificarlos. Es parte del mantenimiento. Yo codifico cuántos motores tengo, ¿no? O sea, y le pongo siglas, ¿no? MP02-3, no sé, MP, ¿no? Es un área que se llama MP, las iniciales, es el motor de la zona 2 pero es el motor uno porque las áreas están divididas por zona, ¿no? O zona superior, zona inferior, primer piso, segundo piso, no sé, pero la codificación la tienes que hacer para, uno, que lo entiendas y dos, también para que el personal que vaya también lo pueda descifrar. Yo, por ejemplo, hasta ahorita no sé cómo sectoriza el Electronorte, que tiene unos códigos ahí. Y le digo, dame tu código el código de suministro. Y ellos no miran dirección, ellos miran el código, la ruta. Ellos tienen una ruta y dicen, la ruta es tanto. Entonces, con ellos, ellos seguían más por su ruta. ¿Por qué? Porque lo tienen sectorizado, por, ¿no? De primero de qué zona, qué alimentador, qué subalimentador, ¿no? ¿Qué zona de distribución? Y después de qué subestación. Y así lo van siguiendo. Y ahí luego ven, oye, no, sí, la dirección, así acá es. ¿No? Todo eso tiene que ver. Y una vez teniendo todo eso, tú haces tu programación de actividades de mantenimiento. ¿Qué exactamente cuáles son las actividades que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Y a qué equipos vas a hacer? ¿No? Teniendo en cuenta pues todos estos factores, los puntos críticos. Ojo que aquí en la programación tú determinas, de acuerdo obviamente también a lo que te menciona o te describe el fabricante. Y uno de los problemas también que tenemos nosotros, por ejemplo, sobre todo en lo que son, todo lo que es maquinaria, lo que maneja motores de combustión interna, ¿qué es lo que te dice el proveedor? Si es CAC, el proveedor te dice textualmente, te lo pone ahí, que tienes que utilizar el aceite CAC número tanto, ¿no? Su marca. Si te vas a otro, te pone, el caso de John Deere, tiene una marca, o Maxo tiene su marca ahí, tiene que poner el fito de la marca y todo. Eso
Eso tiene sus pros y sus contras. Si bien es cierto, tú te guías de lo que te dice el fabricante, pero tú no vas a estar tampoco a rajatabla de lo que te dice el fabricante, porque al final ese fabricante lo que quiere es vender, ¿no? Pero inclusive hay personas que me dicen, no, ingeniero, el tema de un motor de combustión interna es porque ha sido probado con ese aceite y te dura lo que te dice. Correcto, eso está muy bien, pero también hay aceites homologados. Inclusive, por ejemplo, el Shell dice está homologado, ¿no? Para el CAN modelo, número tanto, ¿no? Del 25W, qué sé yo, 4W, 2550, la viscosidad. Hasta refrigerante también te dicen, tiene que ser de la marca tanto. No es tampoco así. ¿No? Pero sí respetar ciertos tiempos que te da. Todo lo que es un motor de combustión interna te lo dan por horas, ¿no? En unos casos 250, ¿no? Y van caminando, ¿no? 250, 500, 750, 1000, 1250, 1000, y van, y cada, ¿no? O sea, cada vez que va pasando el tiempo hay una actividad más y hay algo más que hacer. Y lo que sí he visto, y lo he visto y he discutido bastante con eso, que casi al final ponen plan de mantenimiento correctivo. No existe un plan de mantenimiento correctivo porque el mantenimiento correctivo se ejecuta, no se planifica. Y, pero explicarle al área de administración o logísticas a veces no te entiende, ¿no? No, pero al fabricante dice, sí, pero es primero porque tú no planificas el mantenimiento correctivo, tú ejecutas el mantenimiento correctivo. No se planifica, o sea, nadie va a planificar que el día de mañana se me va a malograr la máquina y tengo que atender un mantenimiento correctivo, ¿no? ¿De acuerdo? Y buenas, sí, ok. Luego ya viene la ejecución de las labores de mantenimiento y esto tiene que ver con el análisis de la situación actual, donde tú has determinado qué personal debes de tener y quién va a supervisar y controlar todas las actividades de mantenimiento. Vuelvo a repetir, tú determinas. Tú sabes, y de acuerdo a lo que has podido publicar hoy, ¿sabes qué? Tengo variadores y tengo bajo mi tutela un montón de arrancadores de estados sólidos, PLC. Tengo que tener un técnico electrónico, un técnico electricista que esté capacitado para este tipo de equipamiento. Sí, pero también tengo línea de transmisión, tengo radiales, tengo actividades propias o sea, me venden energía en media tensión, entonces yo tengo mi propio transformador, mi transformís, tengo líneas de media. Oye, tienes que tener un electricista industrial que conozca también ese tema. Que puede ser ambos, pero no necesariamente tiene que ser uno solo. ¿Por qué? Porque si tú tienes varias actividades, como en mi caso tengo varias, entonces si solamente veo que uno me lo vea, no. Entonces, tú me ves la parte de que puede ver todo, sí, pero si pasa un problema de media tensión, y pasa un problema de variadores, el tema de media tensión, tú, porque tú estás más capacitado y tienes todo, y a ti te contratan específicamente por esto. Tema de variadores, entonces te vas porque el tema de variadores contigo. ¿De acuerdo? Y siempre van en parejas, nunca van solos, por más que esté el conductor ahí. Son temas de alto riesgo, nunca van solos, siempre. Ese ya es tema de seguridad, nunca van a encontrar un personal que vaya trabajando solo. Es más, nosotros trabajamos con clorogas. Hay fuga de clorogas y eso llega, si es demasiado y tú lo absorbes en demasía, pues ahí quedas, ¿no? Entonces siempre hay alguien ahí. Siempre tiene que haber alguien que puede, porque es un trabajo, vuelvo a repetir, trabajo de alto riesgo. ¿De acuerdo? Pues ahí tú determinas ya, tengo mi electricista, ya lo puedes separar, ¿sabes qué? En electricista, media tensión, necesito un electricista específicamente que ya me ve tema de motores, de variadores, arrancadores de estados sólidos, PLC, sensores, niveles de transmisión, todo. Ah, ya va. Y debo tener otro electricista para la parte automotriz, correcto. Tiene entonces un tercero en la parte automotriz. ¿Ya vistes? Ya, mecánico, correcto. ¿Qué tienes? Un tornero. Necesito un tornero, ¿no? Ahora, necesito un soldador, correcto. Necesito un mecánico de mantenimiento que me vea las bombas, correcto. Necesito un mecánico automotriz para todo lo que son motores de combustión interna, correcto. Ya viste, digamos, las especialidades que necesitas. Después tienes que ver cuántos. No es lo mismo que tengas, no sé, 5 motores.
aunque tengas 100 motores y todavía distribuidos en diferentes zonas. Entonces ahí tú determinas todo eso, ¿no? Ojo, vuelvo a repetir, tú lo haces. No, que yo ya lo encontré, sí, correcto. Tú ya lo encontraste así, pero tú tienes que determinar si es que te hace falta. Porque lo primero que uno hace es hacer su diagnóstico propio, ¿no? Estoy en el área de mantenimiento, actualmente encuentro tales electricistas, un mecánico, un tornero, un soldador, ¿no? Y dentro del personal tengo, en este año se me jubilan tres, se me jubila X, Y, Z, entonces tú tienes que ver también eso, ¿bien? Y después ya viene lo que son el control de las actividades de mantenimiento, ¿no? Si se realizó en las, ¿no? ¿Cómo? Haciendo las mediciones que hemos conversado hace un momento, ¿bien? Ahora, ¿cómo programas? Tú programas el personal, ¿no? Y tienes que hacer el tipo de mantenimiento, tienes que saber qué tipo de mantenimiento vas a ejecutar, ¿es preventivo, correctivo, ¿no? Si es predictivo, ya sabes que hoy día toca, no sé, tomar el control de los, o tomar datos de la vibración que tienen los equipos. Tienes que ver que vas a tomar los datos de vibración, te vas con tu instrumento, ver, ¿no? Que toca también si el alineamiento está bien, bien, correcto, ¿no? El amperaje, ¿no? No es necesario tomar el amperaje. Como tengo mi sistema SCADA, viene para acá y todo lo demás. Bien. Pero ojo, el tema del SCADA te arroja datos, tú ves datos. Pero siempre, hasta ahorita que voy, siempre tú tienes que ir a hacer tu inspección física. A menos en tema de media tensión, tú vas a hacer tu inspección física, sí o sí, ¿no? Y ahí le ves dónde va a ser ¿no? En la sucursal, Muchumí, ya, correcto, te vas a la sucursal de Muchumí y te vas a ir el viernes, ¿por qué? Porque el viernes se ha clarificado, porque justamente en ese momento se va a hacer una conexión de agua y se necesita apagar los equipos y se puede aprovechar para hacer tal cosa, correcto, entonces ahí se coordina, ¿no? Y el tiempo previsto, ¿no? La parada va a ser, y sacan todavía nosotros, igual que toda la concesionaria de servicios, ¿no? Al menos lo que es luz y agua, comunicamos, ¿no? Nosotros comunicamos 6 días de anticipación. O sea, no podemos cortar de un día por otro, a no ser que sea un imprevisto, ¿no? Entonces, determinamos el tiempo, ¿no? De 8 de la mañana a 2 de la tarde. Se comunica y se dice, ya, esas horas son 8 horas que se tienen que paralizar, ¿no? Y para lo cual tenemos que tener vuelvo a repetir, nuestro todo de equipos de repuestos y tienen que estar en almacén. Ahora, este tema de lo que son los equipos de repuestos tiene que ver también con el stock. Lo que decía, tenemos que hacer una gestión de equipos y repuestos. Vuelvo a repetir, o sea, sería bien que yo tenga todo un stock de equipos, un gemelo que le digo yo, tiene su gemelo, pero no tenemos espacio. Entonces, lo que hacemos inclusive priorizamos, ¿no? Los stocks de repuestos, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que una máquina, primero, nosotros, los impulsores de los equipos. Una máquina no se va a cambiar un impulsor en 30 años. ¿Qué hago teniendo yo un impulsor 30 años, ¿no? Yo veo en qué momento se puede pedir, aunque ahorita nosotros pedimos que vengan ya de fábrica, como se dice en el equipo, ¿no? Pero lo que sí siempre manejamos son los consumibles, que son las cintas aislantes, la grasa, los cintillos, los rodamientos, ¿no? Los ejes de acero, ¿no? Inoxidables, de bronce, bocinas, ¿no? Todo lo que son filtros, aceites, absolutamente todo, ¿de acuerdo? Eso siempre lo vamos a tener ahí como stock. Y eso es lo que sí o sí tiene que haber en todo lugar de taller electromecánico, taller eléctrico, taller mecánico, ¿no? Y tener también nuestro stock de herramientas y equipos, ¿no? Herramientas básicas, ¿no? Las herramientas base, el electricista, ¿no? Alicates, destornilladores. Y no solamente eso, ¿no? Sus guantes de eléctricos, todo lo demás. Ya luego le vienen las herramientas específicas. Si vas a trabajar temas de media tensión, guantes para media tensión, tu pértiga de media tensión, ¿no? Tu cinturón para poder, ¿no? hacer trabajos, ¿no? Poder subir a transformadores. ¿De acuerdo?
¿no? Y de ser necesario, pues también tener los planos, ¿no? Que, por ejemplo, un tablero siempre tiene eso, su portaplanos para que cualquier cosa que haga, tú abres ese plano y comienza a medir. Y de todo, ¿no? Solamente el plano, sino los diagramas, oye, ¿a dónde está bombeando? ¿Cuánto, no? ¿Cuánta distancia está que bombea? ¿Cuánto es tu ADT? Entonces tú ya tienes que tener todo eso en cuenta, ¿no? Y la información técnica de todos los equipos. Sí o sí, tienes tu cuadrito ahí, tienes tú, ¿no? De cuánto es el motor, inclusive la marca. Nosotros, o sea, nos guste o no nos guste, cuando estamos metidos en este tema de mantenimiento, nosotros preferimos una marca. Esta marca es mejor, sí es mejor porque lo que nosotros decimos es más macha, ¿no? Y nosotros queremos para meterle más carga y porque trabajamos, ¿no? Con cosas que realmente nos sirven. O sea, la idiosincrasia, por ejemplo, de acá es de la zona norte, en realidad es todo va al desagüe, absolutamente todo va al desagüe. Tenemos casacas, pie derecho de la madera de la construcción, fierro de construcción, clavo de construcción, concreto, ¿no? Diablo fuerte, arenilla, tela, todo lo que son fibras de tela es fatal para el equipo. Entonces, si yo voy a pedir algo que digo, no me va a satisfacer y que se me va a ir malogrando constantemente, al final la población va en contra de nosotros. Entonces, cuando pedimos, hacemos algo que no, es necesario y de buen uso, de buen material. Y ojo que esto es difícil saber tú exactamente, por más que tengas años en el tema de mantenimiento, poder distinguir un buen acero. ¿Qué es lo que haces tú al final? Es confiar en lo que te dice el fabricante en su ficha técnica. Si te dice que es de acero, entonces, bueno, tienes que confiar en que es de acero. Y tu mente está en que es de acero y tú lo tratas como del acero que tú has solicitado. Pero así a simple vista tú no puedes. Varias veces nos ha pasado. Tú a simple vista tú no puedes distinguir. Nosotros utilizamos un tubería de cédula 40 de un acero virgen, ¿no? Supuestamente, ¿no? Cuando te das cuenta, a los 3 años la tubería ya no sirve. ¿Qué pasó? No, ya pasó la garantía. Ya eso, ¿qué hacer ahí? Ver de qué manera subsanar eso, porque tú lo entendiste como lo que habías pedido, lo has recibido y has dicho todo está conforme y después de 3 años ha fallado. ¿Qué se hace ahí? Bueno, o sea, al proveedor se le pone en rojo, se le separa, ¿no? Y obviamente todo esto va acompañado de un plan de seguridad y la elaboración del informe final. Este informe final es crucial, es el dato. Es donde tú vas a ver el informe, tienes digitalizado, tomes informe de manera ahí separado, también lo que es mantenimiento, los informes de mantenimiento con una numeración, los informes para logística con una numeración, ¿no? Los informes para comunicación para otras áreas, ¿no? Una numeración. Entonces me voy al informe de mantenimiento. ¿Ya? ¿Quién lo hizo? Tal persona. ¿Qué le hizo? Tal cosa. Mi data. Porque con la data nosotros nos movemos sí o sí, con la data nosotros manejamos ese tipo de información. Y cuando estás metido ya en este tema, cuando te haces parte inclusive eres parte del equipo, ya, tú ya sabes, ¿no? Tal máquina tiene tantas características y la última vez que falló fue hace 2 años, ¿no? Y la vez que falló fue por esto, ¿no? Entonces, todo eso de ahí, porque tienes que tener toda esa data almacenar esa data y si eres nuevo, tener esa data y si no, pues almacénala y comienza a hacerla, porque le va a servir le va a servir a alguien. Ahora, cuando hablamos de la ejecución de un programa de mantenimiento, ya que le decía ya el personal, ya hiciste todo, necesito tanto personal, necesito un técnico electricista, un mecánico, un tornero, soldador, automotriz, un personal de instrumentación, un electrónico, ¿no? Los pasos previos a la inspección, la conservación y si se necesita reparar. Inspección, tú vas y ves el estado en que está, ¿no? Oye, ¿está en buen estado? Sí, está conservado. Oye, ¿está en buen estado o no? Necesita reparación. El diagrama de flujo básico que hay en la relación entre las diferentes tareas de mantenimiento, ¿no? Lo básico que es lo primero que uno hace para el mantenimiento es la inspección, o sea, visual. ¿Mm? Sobre todo, por ejemplo, en, en todo, en tableros, ¿no?
¿Qué es lo que haces? ¿No? Abres la puerta del tablero, ya sea adosado, ya sea mural, ya sea gabinete, lo abres y visualmente ves si hay un cable suelto, si ves una parte negra que capaz ha hecho explosión, o ves lucecitas que un falso contacto, ¿no? Ves el estado del cable, el forro del cable, ¿no? El forro que tiene todos los cables, más si es grueso, ver si está en buen estado, ¿no? Si trabajas en soldadura, es una de las primeras cosas que uno hace en soldadura es de manera visual, que no tenga porosidades, que no tenga bolas, que no tenga... En el tema de un bombeo, ¿hay fuga de agua? No, lo ves. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que uno, la inspección visual que debe tener todos los equipos, ¿no? Ves el estado, ¿no? Es más, hasta la pintura a la vez. ¿Por qué? Porque cuando tienes un tema de temperatura, afecta el color de la pintura. Dices, "Oye, mira, acá la pintura está, no sé, media naranjita. Se lo ves y ha habido un recalentamiento, ¿no? Oye, y la inspección. Sí, parece que está yendo de lado ¿no? el eje. Lo ves, lo compruebas ya con una linealidad y lo sacas y lo llevas a torno para ver si el eje está bien o mal, ¿no? El eje está bien, entonces el problema no es el eje, sino es el acople, ¿no? Los rodamientos, qué sé yo, hubo una lluvia y es una parte desprotegida de la lluvia y afectó el rodamiento. Tantas cosas que pueden pasar, la verdad, en el tema de mantenimiento de equipamiento electromecánico es infinidad de cosas que tienen que pasar. Al igual que la mayoría de actividades, ya sea la parte de lo que es electronorte, la parte automotriz también, pero la parte electromecánica implica varias y varias acciones y varias disciplinas, es decir, torno. Con nosotros también es fundamental torno, porque sin torno a veces la verdad no hacemos nada. La bocina se malogró y tienes que nuevamente hacer una bocina. La chaqueta, ¿no? Justo el eje está mal, no hay otro eje, no hay la bomba y necesitas poner operativo al equipo. Vas y haces al torno, te fabrica la pieza a la medida que tú quieres y tiene que salir el equipo, ¿no? Hay un tipo una codificación, por ejemplo, un ejemplo de una codificación de lo que son los motores, ¿no? Motores, ¿no? ¿Qué tipo de rodamiento? La basificación, un checklist, lo que utilizan también las unidades vehiculares. Ojo que la programación también hay una programación anual, es lo que nosotros hacemos, ¿no? Al menos en el caso particular hacemos una programación anual en los equipos electromecánicos, ¿no? Ya todo lo que es motor de combustión interna, dependiendo de las horas de funcionamiento. Pero sí o sí, también el fabricante te dice en todo lo que son motores de combustión interna que tienes que darle un encendido de aviso, ¿no? Para que obviamente los pistones no se peguen, porque sí o sí, si no le das, porque eso está sumergido en combustible. Eso está sumergido en petróleo y el petróleo es oxidante. El petróleo oxida. Si no lo utilizas, el petróleo se oxida. El petróleo te oxida todo el equipo. Entonces se le tiene que dar, ¿no? Te lo dice el fabricante. Pero en el caso, por ejemplo, de motores, todo lo que son equipos electromecánicos, los motores se hacen de acuerdo, por ejemplo, a los rodamientos, ¿no? Porque básicamente el motor eléctrico de superficie, ojo, de superficie, es la jaula de ardilla, su eje, ¿no? Que está con dos rodamientos al costado, su bobinado, el estator, con sus paletas de disipación, y viene la parte del eje con su acople, lo que tú vas a movilizar. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros no nos fijamos en los rodamientos porque nuestros motores no llevan rodamientos. Nuestros motores levitan y trabajan de manera vertical, la gran mayoría. Tenemos de superficie, sí, correcto, pero la gran mayoría que tenemos, de motores que tenemos son sumergibles tipo lapicero y esos motores tienen igualito, ¿no? Su eje, su rotor, ¿no? Rotor en cortocircuito, su estator con su bobinado, con un material específicamente, es un alambre, aparte del maltado es con PVC, ¿no? Es un aislamiento de PVC, son motores sumergibles, pero eso no tiene rodamiento, si no levita. Entonces comienza a funcionar, darle el movimiento, comienza el motor a vencer la inercia y era su manera y el motor automáticamente, ¡blum! Como levita, levanta, obviamente por la acción del campo magnético y toda la parte giratoria, y eso es lo que hace que el motor gira. No descansa sobre ningún rodamiento. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para programar un mantenimiento? Sí o sí.
mínimo una vez al año. Pero nosotros vamos y medimos, a ver, ¿cómo va tu aislamiento? Como están sumergidos, o sea, nuestro principal problema es eso, pero que están sumergidos en agua. ¿Cómo va el aislamiento? El aislamiento está bien, está dentro del parámetro. ¿Cuánto fue la última? Sin esto, o sea, por darte un número, ¿no? Estaba en, no sé, 1.5 ya, correcto. Ahorita tengo, ¿cuánto está? Está en 1.5 igual allá. 1.4. O sea, no es necesario realizar un desmontaje ni nada, por esto ya, correcto. Vamos a ver, mégalo ya, está bien. Tómale el amperaje. Comenzamos a tomar el amperaje. ¿Cuánto es? Ya, correcto. Sigue operativo, sigue, ¿no? Ahora vamos a la bomba. Su presión, ¿cuánto está? ¿Está bien? No, sí, está dentro de los parámetros. ¿Y cuándo fue el último? Se compara. Entonces, cuando sí vemos una disminución, dice, no, ya, este mantenimiento ya no va a ser preventivo ya. Este mantenimiento tiene ya que hacerse un correctivo porque ya ha disminuido su caudal, el amperaje ha aumentado o ha disminuido demasiado. Ojo que el hecho de que cuando uno hace mantenimiento, los parámetros, ya sean eléctricos, hidráulicos, mecánicos, tienen que mejorar. Sí o sí, mejora. Aumentan y disminuye, depende de qué es, ¿no? De qué parámetro estás midiendo. Pero el hecho de que tenga que mejorar no significa que si yo está consumiendo 100 y ahorita ya no consume 100, consumen 80, algo no está bien. O sea, no significa, oh, qué bien, puta, bajó de 100 a 80, no. No es el hecho, ¿no? Tú tienes que ver exactamente qué es lo que no te debe de variar, casi nunca el voltaje porque tú lo mides ahí, ¿no? En ese momento, porque tú, antes de realizar un mantenimiento, lógicamente se toman los datos. ¿Cuánto está el voltaje? 445, ¿verdad? 445. ¿Cuánto está tu amperaje? 198. 198. Y ojo, nosotros anotamos el amperaje que te marca el instrumento, el medidor multifuncional, y lo que nosotros pinzamos, ¿no? Pínzalo. ¿Cuánto? Tanto. Ah, ya, correcto. Y ahora sí, desconecta, mantenimiento, ¿no? Mégalo. ¿Cuánto dio? Tanto. Antes del mantenimiento, ¿cuánto dio? Tanto. Vuélvelo ya, ese eso, el mantenimiento, todo. Vuélvelo a conectar y vuelves a tomar los parámetros. Si tu voltaje estaba en 445, es bien difícil que te baje a 443, 446, no te va a bajar a 400, ¿no? Tu amperaje o se mantiene o disminuye un punto, 2 puntos, o sea, no te va a disminuir. El megado, tal vez, o sea, no puede disminuir, tiene que aumentar o mantenerse igual. Si disminuye demasiado, algo no se hizo bien, ¿no? El amperaje, todo. Las revoluciones también es difícil tomar las revoluciones que eso varía, ¿no? O sea, no va a variar, ¿no? Pero sí los parámetros eléctricos, mecánicos van a mejorar o tienen que mejorar, sí o sí, ¿no? Pero no de una manera abrupta, ¿de acuerdo? Entonces, si este es un modelo de un motor ¿no? de la identificación, un checklist, ¿no? En el caso, por ejemplo, de motor de combustión interna, ¿qué es lo que hacen? Las unidades móviles siempre, las luces funcionan, la dirección, las luces funciona, el claustro funciona, ¿no? El sensor de nivel, la temperatura, todo funciona. ¿Cuánto está la batería? Indica la batería, funciona. Comienzas a ver. Hasta la parte visual. Pero esas son programaciones diarias. Hay programaciones diarias, hay programación mensual, trimestral, semestral, anual, ¿no? Las diarias son las que le hace el operador. Ahí no necesitas de un personal técnico calificado, lo hace el operador, ¿no? Que simple ve y dice, está bien, no está botando agua, no está filtrando, ¿no? Ya, haces tu chelito, no hay ningún problema. Engrase. Para el engrase no necesitas un personal también altamente capacitado, ¿no? Es más, los operadores son técnicos también en la mayoría de casos. Y debería ser así, ¿no? Técnico ya, tienes tu engrase, tienes tu grasa, comienzas a engrasar para poder seguir trabajando. Y este de GAES, ya lo que les comentaba él, en lo que debería de concluir un plan de mantenimiento, ¿no? La ubicación, o sea, nosotros lo tenemos ubicado por zonales, ¿no? Zonal Chiclayo, ¿no? Y dentro de la zonal Chiclayo tenemos Chiclayo, Pimentel, Papa Grande, ¿no? José Leonardo Ortiz también está, ¿no? Entonces vemos, hoy dentro de Chiclayo, ¿cuántas estaciones tenemos? Tenemos identificado, ¿no? El Pozo 3, ¿no? El de los Sauces, Puerta del Sol, hay una cisterna en el Parque Industrial, La Estancia, ¿no? Eva La Victoria, todo. ¿Y para cuánto se está programando? Y obviamente que estas programaciones tienen que estar relacionadas en el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? Para ahorrar la efectividad, tú no me puedes programar, por ejemplo,
Pozo Los Sauces con Puerta del Sol 2 que es en Pimentel, ¿no? Entonces eso los puedo programar el mismo día, ¿no? Porque toma mitad de tiempo, porque están en la misma zona. Pero sería desperdiciar tiempo un día en uno, sabiendo que están inclusive uno al frente del otro, o al costado, o no sé, a 10 minutos y programarlo en días separados, porque pierdes tiempo, ¿no? Entonces también eso tiene que verse. Vuelvo a repetir, nosotros le da las pautas, pero el que decide cómo tiene que ser todo te lo da ya el propio trabajo. O sea, tú recibes algo, tú lo mejoras. La mejora continua que siempre nos han explicado, ¿no? Que siempre tenemos que trabajar con eso, ¿no? Y por último, voy a repetir esto de que es nuestro formato de hoja de trabajo que también nos sirve como dato y eso va anexado a nuestros informes, ¿no? La fecha de inicio, cuándo iniciaste, quién lo solicitó, quién lo autorizó, ¿no? Qué tipo de incidencia es, ¿no? ¿Eso es un mantenimiento preventivo, correctivo o qué otro tipo, ¿no? ¿no? Es cambio de solamente un cambio de una válvula que ya estaba por el tiempo y tenías que cambiarla, ¿no? Y la infraestructura, identificamos a dónde, ¿no? A dónde lo vamos a enviar. A un pozo, a una estación de bombeo, a un reservorio, a una planta de tratamiento. ¿Y qué número? Si es el puso uno, 2, 3, qué planta uno, 2, 3. Si es una oficina, tal vez, ¿no? ¿No? La oficina de la administración, ¿no? O una planta de tratamiento de agua residual también, que a veces tenemos equipos electromecánicos, así, o otra infraestructura, ¿no? Siempre hay una opción de otros. Correcto, ¿no? Ya luego ponemos a qué lugar es exactamente, qué es lo que vas a de descripción de trabajo, ¿no? Y le ponemos, ¿no? Son varias cosas que se hacen, a veces no solamente es, ojo que esto no solamente es para mantenimiento preventivo y correctivo, sino también para cambios o para nuevas instalaciones también, ¿no? Orden de trabajo dice instalación de tablero nuevo, ¿no? O de equipamiento nuevo en tal punto, ¿no? ¿No? ¿A quiénes se encargas, ¿no? Uno, dos, tres, personal X, Y, Z, pone la cantidad, cuántas horas de atención, ¿no? Y las observaciones se las dejamos para que el trabajo ya ponga, ¿no? ¿Qué es lo que hizo, ¿no? O sea, sí se ejecutó el mantenimiento preventivo del tablero, ¿no? Junto con el árbol hidráulico, las válvulas se chequearon bien, qué sé yo, el variador está en óptimas condiciones, los datos, el amperaje, voltaje y la medición lo escriben, ¿no? Se firma y eso va registrado. Y esa es nuestra base de datos que tenemos que manejar. Gracias por la atención. No sé si ahorita hay un pequeño formulario que lo he elaborado como parte también de la capacitación, que lo voy a dejar en el link de, al igual que la descarga de esta presentación. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes. ¿Sí? ¿No? No, ninguna, ingeniero. Más bien agradecerle por esta disertación. Sí. Yo tengo una pregunta, Carlos. Sí. Sí, Inge, una consulta. Sí. Me parece interesante todo lo que has puesto, pero imagínese usted que ingresa como jefe de mantenimiento ya a una empresa donde hay equipo, donde hay maquinaria. ¿Cuál sería más o menos el actuar de un responsable de mantenimiento, las acciones que debe comenzar a hacer para poder gestionar todo este tema de los activos? ¿No? Más o menos, ¿desde dónde arranca? ¿Entendería de repente con como auditoría para tener conocimiento de los equipos, algo así, o cómo partiría? No, sí. Lo primero que tienes que hacer es, o sea, como cualquiera, tú llegas a cualquier lugar y lo primero que haces es tu diagnóstico, ¿no? O sea, ¿en qué estado está? Y lo primero que hago, hasta cuando te entrevistas, ¿no? Tú vas a entrevistar, te dice, señor, usted va a hacer el cargo de mantenimiento. Ah, ya, muy bien. ¿Y qué tienen, no? Las pautas, las primeras pautas te las da el entrevistador, el de recursos humanos o el jefe con el cual le vas a dar tú a informar de todo. Entonces, ¿qué? Tenemos un taller eléctrico, X, no. Tenemos tantos equipos. Y él mismo te va a dar, la primera pauta siempre te la da él. Tenemos problemas en este lado, en este equipamiento o con tal personal. Pero te da la primera pauta. Ya supongamos que no te la dan. Tú llegas y ofreces tu diagnóstico y vas a recursos humanos y dices, es que necesito que me digas con cuánto personal cuento. Y de preferencia, porque yo lo he hecho, envíame la hoja de resumen o imprímeme la hoja de resumen de cada trabajador.
para saber tú con qué tipo de profesional estás contando. Y por ejemplo, nos guste o no nos guste, yo qué es lo que hago, a veces califico si inclusive si el técnico profesional es egresado de Senati o no. ¿Por qué? Porque tú lo que es lo que buscas, que alguien que conozca y que sepa, y de una u otra manera tú sabes que siendo un egresado de TechSoup o de Senati, vas a tener un mejor apoyo. No siempre es así, pero vas a saber que esa persona va a estar capacitada mínimamente, ¿no? Entonces tú lo primero que haces es tu diagnóstico, y lo primero que yo hago es ver mi diagnóstico con personal, con qué cuentas, cuánto personal tengo y qué tan capacitado está. Y comienzas ahí por esa parte, ya tengo 5, tengo 10, tengo tantos eléctricos, mecánicos, todo demás, y bueno, tienen tanta capacidad técnica. Ojo, de acuerdo a una cosa es la hoja que te muestran y otra cosa también lo que posteriormente tú vas a poder comprobar en campo. Y luego ya te vienes a la parte del equipo, el equipamiento. Y ves la magnitud de lo que a la magnitud de lo que tú te estás enfrentando. ¿Qué tantos equipos tienen? Y haces tu diagnóstico y de acuerdo a eso, lo primero que yo hago es, hago mi diagnóstico, veo cuánto personal y inclusive elaboro mi informe, de acuerdo a lo que se ha visto, teniendo inclusive, y tú le das tu opinión, de ser necesario, se solicita que se agregue un electricista o que se cambie el torno porque data de hace mucho tiempo, por lo que solicito otra vez su despacho, se puede hacer todas las acciones para cambiar de torno. O en vista de que se ha adquirido nuevo equipamiento, no tenemos o no contamos con personal capacitado en sistema SCADA. Entonces, eso lo haces tú ya. Pero tú primero diagnosticas tu personal, tus equipos y la criticidad también de lo que es la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que produce? Produces leche, pongamos, ¿no? En Estel Perú, por ejemplo, era este, tarro de leche. Lo básico era para ellos era el esterilizador de tarro, que eran 3 cuerpos, que pasaba de cuerpo en cuerpo hasta que salía el tarro esterilizado. Y la tarra de hojalatería era básica porque sin los tarros no se seguía la leche, ¿no? Entonces tenías todo un punto crítico. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer. Y ya luego ves, hay un plan de mantenimiento, sí, a ver, lo evalúas el plan de mantenimiento. ¿Está conforme? Está conforme. Y ves tus data. El tema es que la mayoría no te deja data, pues. Yo soy ingeniero de Lejulca y no, ya salí, renuncié, me fui a otro trabajo, agarro mi data, ta, me la llevo. Pero como tú ya que tienes el conocimiento, entonces comienzas a ver cómo hacer todo lo demás. Sí. Por ejemplo, en motores eléctricos, o sea, lo ideal sería que todo el mundo tenga la ficha técnica del motor, de la bomba, del eje, de la máquina que ha llegado. Es lo ideal. Si no la tienes, si no te traen en la ficha técnica de una camioneta Mitsubishi L200, la última, de los últimos modelos. Pero tú sabes que cada motor de combustión interna tiene que tener tantas horas. No la tienes, la puedes buscar de internet. Pero a veces hay maquinaria tan antigua que no la tiene. Entonces, ¿qué tiene un motor eléctrico? ¿Qué tipo de rodamiento tiene? A ver, hay este tipo de rodamiento, lo buscas en la ficha, cuántas horas puede funcionar. Oye, correcto, por lo menos le corresponde cada, no sé, un año cambiarle. ¿Qué tiempo el último mantenimiento? Ya le corresponde a tal tiempo, ¿no? Eso ya viene, después de eso, de tu diagnóstico, ya viene tu técnica, pues, ¿no? Como conocedor, porque te has contratado como ingeniero de mantenimiento, tus conocimientos, ¿no? De ingeniería técnicos que tengas para poder ver todos esos tipos de actividades. Pero ojo, lo principal es que tú tienes que tener es eso, tu diagnóstico de personal. Vuelvo a repetir, si tú sin personal no haces nada, tú no lo vas a hacer. Ya, si lo haces correcto, tú no eres, o sea, ojo, por más que nos digamos que no, los ingenieros no somos eficientes en realizar un mantenimiento, porque tú estás capacitado para el tema de ingeniería, no para ejecución casi de mantenimiento. Lo sabes, sí. Yo soy técnico electricista, yo puedo realizar un mantenimiento de motor eléctrico, pero no soy eficiente para realizarlo. Hace años que no realizo un motor, más de 20 años que no realizo un mantenimiento de motor. Hago superviso que lo ejecute. Y como conozco, sé que de qué tal manera tiene y cuánto tiempo tiene que demorarse, pero tú no lo ejecutas. Lo ejecuta el personal técnico. Sin personal técnico, vuelvo a repetir, tenemos que apoyarnos en ellos. Hasta cierto punto, por decir, consentirlo, felicitarlo, darle sus palmaditas, mira, ¿no? ¿No? Y cuando yo aprendí a hacer eso, porque el personal, oye,
¿Quién es el mejor? Al toque tú identificas quién es el hombre, y ya, ven, le das las pautas, todo, te hace amigo, y él te va poco a poco, te va dando también él, es absorberle también todo el personal que tiene años, o sea, la data es importante. Y el personal técnico es el que maneja la data. Ellos son los que manejan la data porque tienen más años que tú ahí en esa empresa, ¿no? Eso es lo primero que yo he hecho y lo que siempre hago cuando voy a un nuevo trabajo, ¿no? No sé si está Bien, bien, algo interesante. más. Gracias. Bien. Entonces, no sé si pueden ver ahí una forma y obviamente también está en la presentación. Si le puedes una pequeña encuesta de lo que hemos visto y unas opiniones también que podrían realizarse. No sé si eso sería todo. ¿Sí? Sí, sí, ingeniero. Ok. Bueno, eso ha sido todo. Dando por concluida esta capacitación. Que tengan todo muy buenas tardes.